que nos hablará largo y tendido, un experto en el tema, un gran conocedor de Cortázar. El profesor Bashir, quizás esta faceta suya no la conocemos nadie. Bueno, si me permitís, yo sí que la conozco, me la ha comentado, ¿no? El profesor Bashir es cortazariano desde hace muchos años y no dice nada. No es que trabaje a la chita callando, no, es un señor bien, pero bien con mayúsculas, bien modesto, ¿no? Así que realmente es un gran conocedor de la obra de Cortázar en general y es autor de un trabajo de investigación estupendo, del que siempre le pregunto el título, siempre, y no me acuerdo. Pero yo ahora, después de repasarlo, antes creo que lo voy a tomar como un reto, voy a intentar decirlo, algo que es casi indecible, no hemos dicho antes, ¿no? Creo que es el discurso multimodal, ¿no? Cortázariano, una poética en movimiento. ¿Es así, profesor? Es así. ¿Alguien se atreve a repetirlo? Seguro que aquí la juventud, claro, con muy buena memoria, mejor que los viejos, seguro que lo logran y muy bien. Pues nada, sin más, queremos escuchar al profesor Bashir, pues hablándonos de Cortázar y que seguramente en cada momento nos sorprenderá. Vamos a aprender muchísimo, estoy seguro. Profesor, tuyo. Bueno, buenos días. Tendré que subir a mi altura, ¿no? Altura física, me refiero. Bueno, buenos días a todo el mundo. El profesor Mayor dice algunas cosas, pero se pasa en otras. Eso de experto y eso, bueno, vamos a dejarlo así. Yo, ahora que me toca, en este día de celebrar más que, digamos, el nacimiento de un autor, sino más bien el reconocimiento de una existencia fecunda, muy fecunda, de un ser humano que en 70 años pudo alcanzar y ser lo que fue Julio Cortázar. Un gran escritor, multifacético en el arte, en el cine, en la poesía, en el teatro, en la narrativa sobre todo, especialmente en el cuento. De la Segunda Guerra Mundial surge otra serie de escritores, independientemente de su procedencia local, deciden, cada cual con su estilo, ubicar el foco de sus inquietudes creativas sobre asuntos igual despiadados y sangrantes que los primeros, pero más complejos y extremadamente sistemáticos. En consonancia con la marcha de los acontecimientos, los jóvenes autores, convirtiéndose en auténticos héroes, encabezan las protestas y denuncias populares contra los despotismos y las arbitrariedades de seres humanos contra otros seres humanos. De la imagen deforma la apariencia, de la palabra manipular en el sentido de las normas que organizan cada uno de los sistemas. Las líneas que traza Cortázar, especialmente en los libros clasificados como híbridos, La Vuelta en 80 Mundos, Fantomas contra los vampiros internacionales y Silvalandia y El último round, son 4 libros, difieren de otras anteriores, encarnan indudablemente otro tipo de ideas respecto del acto creativo, más trabadas y enmarañadas aún si cabe, proponiéndose de elementos manipulados de antemano, es decir, de segunda mano, codificados décadas, incluso siglos atrás por sus propios creadores.
avivando de esta manera extraños maridajes, insólitas mutaciones y dialogías, polifonías y parodias, etcétera, etcétera. La degeneración del discurso, una vez deformado el texto ajeno, recodificado el signo, se produce una catarsis que deriva en una degeneración multidiscursiva. Los textos que otrora amparaban valores semánticos de diversas raleas, literarios, esotéricos, mitológicos, se inoculan de sobredosis de recursos retóricos como el humor serio, la parodia, el juego, especialmente la ironía más sarcástica, tal como la entiende Wayne Booth, oscureciendo lo que es claro, mostrando el caos donde había orden, liberando por medio de la destrucción del dogma o destruyendo al revelar el inevitable germen de negación que hay en toda afirmación. Cortázar, al estar fijamente decidido a desmantelar cualquier forma, cualquier sentido, cualquier postulado en el ámbito de la creatividad, sea clásico, moderno, posmoderno, acaba degenerando su propio discurso en una suerte de antidiscurso, ubicado en una absoluta indeterminación significante. Aún sirviéndose de numerosos elementos de la multitextualidad de antaño, Julio Cortázar, a través de los 4 libros, no solo construye espacios multitextuales, sino continentes que albergan su propia síntesis de todo aquello referente a la vida y la literatura que venía desfilando a lo largo de todo su periplo vital literario. Aquí termino y simplemente un epílogo para Julio Cortázar. En pocas ocasiones, la mimética entre la personalidad de un escritor y su producción literaria alcanzan un grado tan asombrosamente analógico como el caso del autor que nos ocupa. En su escritura deposita la totalidad de su particular visión del mundo, muere siendo extremadamente fiel a sus principios, entre aquellos innatos y los forjados en el escenario de la existencia. Bueno, realmente una excelente exposición de una magnífica conferencia, muy digna de un centenario, la verdad, y no se puede esperar menos de un sólido filólogo, realmente, doblemente licenciado por la Universidad de Fez y por la Universidad Complutense de Madrid, y autor, como he dicho, de un excelente trabajo doctoral, del que seguramente esa conferencia ha hecho eco, ¿no? Que hemos escuchado en varias ocasiones, ¿no?, el término discurso multimodal. Realmente en esta conferencia, además, el profesor Bashir ha ido a más, ¿no? Ha sabido de una forma, ha sabido hacer de una manera excelente, ¿no?, entretejer lo que es la vida y la literatura de Julio Cortázar. Hemos ido escuchando quién es ese autor, pero al mismo tiempo una magnífica exposición de ideas, reflexiones, pensamientos, no digo una conferencia, sino un auténtico ensayo que tiene que estar publicado en una... Este profesor me aprecia mucho, profesora Aziz, me aprecia tanto. Y no exagero, digo mis impresiones y mi punto de vista al respecto. No exagero ni un mínimo. Bueno, antes de clausurar el acto, que en este caso, lo digo para que lo sepáis, con clausura, la profesora Causa ya está preparando algo, vamos a dar un turno, ¿no? Vamos a hacer un turno de preguntas, un debate rapidito, ¿de acuerdo? Para que seguramente hay cosas pues, que habéis escuchado, que han, pues, yo qué sé, que se merecen, ¿no?, más comentarios del profesor, claro. Vamos a hacerlo de la manera más práctica posible. Voy a apuntar nombres, vamos a pasar una lista rapidita y así las preguntas directamente. Si me está perdiendo tiempo, levantar la mano. A ver, número 1.
Pregunta número 1. Que no vas a preguntar ahora, te apuntas y después preguntas. Me recuerda mucho las lecturas que hice a Julio Cortázar, algunas, no muchas, pero sobre todo de algunos personajes, de Horacio Oliveira, de La Maga, de Bruno, y todo el tema que rodea a Rayuela y el tema que toca Julio Cortázar, lo que ha dicho tú en la conferencia, que son temas universales, temas humanos. Pero yo también echaría un poco de menos que también aclararas un poco a los alumnos el tema del exilio en la obra de Cortázar, porque el exilio forma parte de la creación literaria de Julio Cortázar. Por lo tanto, me gustaría un poco aclarar este punto. Daban los escritores del boom como bastidores de fondo, como motivos para sus escrituras en el boom. Hemos hablado de aquellos que se estancaron en el problema de la tierra, los que investigan en el pasado de los aborígenes americanos y aquellos que habían tomado las injusticias sociales de las sociedades, porque en ese momento, hablando de el boom, la aparición del boom a fines de los 60, 70 y eso, se supone que en ese momento América estaba plagada de dictaduras. En Argentina, en Uruguay, Stroessner, Argentina, Videla, Vioda, esa gente, y luego en Colombia, luego todos los países sudamericanos estaban totalmente implicados en la dictadura. Por lo tanto, estos autores que habían tomado como tema las injusticias políticas, sociales, etcétera, que lo habías visto, La ciudad de los perros, de Vargas Llosa y otros tantos, pero también aquí ha hablado de que cuando los girifaltes militares que dividían las sociedades sudamericanas en dos, aquellas sumisas y lo que no lo son, estaban condenados a dos cuestiones. Estaban condenados, como hemos visto, a Víctor Jara, era un artista que ha sido asesinado en el estadio de Chile, en Chile, en Santiago, en Chile, o hemos visto los exiliados como Monterroso, Roa Bastos, Juan Gelman, que hace poco se ha muerto, el judío, etcétera, un gran listado. París en los años 80, 90 se había convertido en el centro sudamericano porque un número importante de escritores latinoamericanos estaban. Pero yo aquí a Julio Cortázar no lo pongo como un exiliado. Podría hablar de autoexilio, porque él en ese momento en que venía, estamos hablando de los 50, en Argentina estaba Perón, Domingo Perón y Evita, o sea, dictadura, o sea, justicialismo, ¿no? Pero Julio Cortázar era un profesor en la universidad en Buenos Aires, simplemente que él, por su forma, su visión del mundo, y hemos dicho aquí a Julio Cortázar que a pesar de que nosotros trataban de temas concretos del continente, pero que él trataba temas globalizantes y libertarios, lo cual Julio Cortázar, por su forma de visión del mundo, él no aceptaba vivir en una dictadura, pero que no era un exilio propiamente dicho, un autoexilio, o la realidad que hubo. Estoy de acuerdo con el profesor Hassan, que sí, hubo gente que se exiliaron, o sea, voluntad propia, y otros que han sido obligados a exiliar, pero los peores que han vivido son los que estaban confinados en las cárceles de las dictaduras. Hemos visto a Víctor Jara, que ha sido asesinado, y otros tantos que nosotros no conocemos, pero que forman parte del gran listado. Con Pablo Neruda mismo. Bueno, pero Pablo Neruda no ha sido asesinado. Bueno, ha sido asesinado, pero también ha sido... Sí, porque hace un mes estaban investigando porque él podía haber sido asesinado. Y ellos vieron de que no ha sido por Pinochet y que había sido... Pero bueno, que estamos hablando de los 60, 70, 80, plena dictadura en toda Sudamérica. Desde México hasta Chile había todo, o sea, lleno de dictaduras que los autores... Simplemente que siempre se ha dicho con respecto a la literatura que la creatividad nace del dolor. Posiblemente que a lo mejor España en los años 60, 50, la posguerra, etcétera, etcétera, hubo experimentos en la novela, en la poesía, vemos, simplemente que cuando llega la democracia, a lo mejor la productividad literaria se disminuye. Entonces siempre nosotros habíamos escuchado que la creatividad nace del dolor. En ese sentido, es lo que he respondido, que Julio Cortázar fue un autoexiliado, al fin y al cabo.
ha dicho todo, no hay nada que adornar. Más, Anteriormente habías dicho que esa portada que has hecho contiene algún secreto. Nos gustaría que nos lo explicara. Bueno, secreto representante, siempre un rollo mío, que yo cojo aquí y pongo el azar. Yo aquí, nosotros que Julio Cortázar, que hemos dicho que Julio Cortázar deconstruye textos ajenos. ¿Qué es eso de construir textos ajenos? Que él coge textos que habían hecho en el siglo XVII, XVIII, los trae a su espacio, escribe sus textos y pone sus textos al lado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pero antes de ponerlos, los deconstruye. O sea, lo que era un texto, un mini texto serio, él lo inocula de sátira, de humor, de ironía. ¿Y qué hace? Lo que hace es remover el sentido, el significado monosignificado para convertirlo en multi o monosémico, porque el jolgorio, la parranda, el carnaval, la polifonía, las voces de cualquier lugar convierte el texto en un carnaval, mientras que en un texto monomodal es un texto aburrido y rígido. Entonces Julio Cortázar deconstruye textos ajenos en su libro, en su espacio, en sus espacios plásticos, donde él crea, trae textos de otros, y lo que era, por ejemplo, pues amaos, en uno de los textos, esto es un texto, esto es de la Biblia, amaos los unos, amaos los unos a los otros. Él pone amaos los unos sobre los otros. Entonces, ¿esto qué hace? Lo que hace es, por dentro, destruir el texto serio de la Biblia sentimental, de la moralidad, para convertirlo en un texto de juego, de parranda, de carnaval, de aquí te veo. Entonces, es la cuestión de Julio Cortázar. Para terminar, entonces yo, como Julio Cortázar, es un señor que combate la racionalidad. Y hemos dicho aquí que ha sido influido por el surrealismo. Con el surrealismo, con el dadaísmo, etcétera, etcétera. Ha sido influido porque cuando vino a Europa ya tenía su idea cortázariana de niño, más lo que aprendió en Argentina. Pero cuando llega a Argentina, cuando llega a París, lo que hace, pues abrirse. Entonces, una de las aperturas es dejarse, digamos, influir por el surrealismo, por el dadaísmo, por el futurismo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que está haciendo es ir desmantelando las estructuras racionales y rígidas y convertirlas en algo no rígido. Entonces aquí, Julio Cortázar, del cuadro lógico, y por eso he puesto un cuadro aquí y no lo he terminado de cerrar, lo he puesto en el medio como queriendo decir que Julio Cortázar está fuera del conducto racional y lógico de las cuestiones, y he puesto un pequeño cuadro pequeñito, tú pones un pantalón y no te alcanza, te llegas hasta aquí. Pues un pantalón mal vestido. En su gran exposición me impresionó el gran bagaje lingüístico, la manera de la construcción es algo que me gustó mucho y no sé, me impresionó demasiado. Además de su gran conocimiento de este escritor que marcó la literatura hispanoamericana, la hispánica, y quiero saber que si usted se identifica... Acaban de preguntar si yo me identificaba con Julio Cortázar. Hombre, hay una cosa muy importante. Julio Cortázar está ahí arriba. Entonces, lo único que puedo hacer yo es aspirar a dejarme introducirme en sus intramuros para poder rastrear las sombras que él va dejando. Entonces, yo no me puedo identificar con alguien muy grande. ¿Será que yo aspiro a llegar a conocer alguno de los aspectos? Porque te voy a decir una cosa, hay una cosa muy importante, que
cuando hay una relación algo cercana, no con el personaje, sino con su producción, a lo mejor la subjetividad hace acto de presencia. Pero bueno, yo en este caso he intentado reconducir con el rigor científico de una investigación, olvidarme de la presencia y de la subjetividad por el hecho de que yo ya he convivido con Julio Cortázar, y no entiendas esto que yo he convivido con Julio Cortázar, con su escritura. Entonces yo he tenido esa posibilidad, a veces la subjetividad me puede, pero siempre intento reconducir poniendo de antemano como prioridad el rigor científico de la investigación de un señor que alcanza tanto. Por lo tanto, yo me identifico, pues que ojalá yo pueda tener esa capacidad de identificarme con algo tan grande como fue Julio Cortázar, porque para mí es un escritor y que aquí nosotros lo que he dicho aquí simplemente un pequeño aspecto que es el personaje cosmopolita y el juego que tiene con los textos ajenos para hacerse más universal, tocando cuestiones ajenas. Entonces, trayéndolo a su mundo con esa forma, nos quiere decir que yo quiero abrirme al mundo, porque aparte de esto, Julio Cortázar era un señor solidario, estaba metido en todos los males que acaecían en el planeta en su momento. Participó en Nicaragua, en Cuba, en África, etcétera, etcétera, y era traductor de las Naciones Unidas, no olvidemos. Por lo tanto, un señor, aparte de ser distinto, muy raro, etcétera, muchas cosas, pero era un señor solidario con su mundo y eso lo demostró en muchas ocasiones y lo hizo, mientras que hay tantos autores que eran muy conocidos, muy, etcétera, afamados y ganaban mucho dinero y eso, pero no se implican en las cuestiones, digamos, humanas. La forma que se complicó Julio Cortázar. Por lo tanto, a mí, Julio Cortázar, por este lado, aparte del literario, me gusta identificarme con él por el lado humano, sobre todo. Y luego el literario, por supuesto. Bueno, muy bien, creo que nos vamos a conformar con este número de preguntas. Tenemos el privilegio, cuando eso realmente no ocurre en otras ocasiones, cuando viene un conferenciante de fuera, se va y ya no le podemos preguntar. Es que al profesor Bashir le vais a tener todos los días. Así que guardamos preguntas para una sesión. Todos los días. Como algunas de clase, ya te encanta. Solo te falta decir 24 horas. Si estás aquí, ¿por qué no? Allah, por favor. Es un honor. Hay gente que tiene clase a la 1, ya damos paso a la clausura. ¿Tú misma? Sí, pues realmente es un placer después de las lecturas pasar a la conferencia del profesor Bashir y ahora a la clausura, y como veis aquí una pequeña sorpresa que es un detalle a los participantes del taller. Llamo a Bilal Hamami, Sukaina Adrawi, Salah Lagmouchi, Hanan Nasser, Mohamed Fulfi, Najwa Fallouch, Amin Touhali, Ikram, Mustafa y Nurdin y Salim, que pasen aquí por favor para que los profesores les entreguen los certificados. Y así terminamos. Por la presentación y también el afán que tienen por la literatura, que sigan así leyendo. Y entonces nombro a la profesora Karima, que pase para entregar el certificado. Para Bilal Hamani.